Hola a todos, seguimos informando lo que sucede minuto a minuto en Venezuela. Reciban un cordial saludo, gracias a todos los que están ingresando en el chat y están dejando su opinión en la sección de comentarios. Tenemos muchas noticias de último minuto, entre ellas: crisis en Venezuela, ¿qué es el modelo sirio que aplica Rusia en el país latinoamericano y por qué está dando resultado? Las dos grandes potencias militares del mundo tensan pulsos sobre Venezuela. La nación latinoamericana es desde hace meses un nuevo motivo de disputas entre Estados Unidos y Rusia. Tras el último y fallido intento del líder opositor Juan Guaidó por lograr que los militares se unieran a su causa, ambas naciones reforzaron su retórica y se acusaron duramente de interferir en la crisis interna del país sudamericano. Y no es la primera vez que Washington y Moscú miden fuerzas por un cambio de gobierno en otros países. Pero de momento, los esfuerzos de la Casa Blanca por propiciar la caída de Maduro no han sido efectivos. Guaidó ha mencionado que el Parlamento, considerado un desacato por las autoridades judiciales de Venezuela, todas ellas manipuladas por el régimen de Maduro, podría considerar la cooperación internacional en materia militar. En tanto, el dictador Nicolás Maduro asegura que una intervención en su país solo buscaría apoderarse del petróleo. Mientras tanto, dos pesos pesados de la política estadounidense, el asesor de seguridad nacional John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo, han asegurado sostenidamente que uno de los principales factores que ha mantenido a Maduro en el poder ha sido el apoyo sostenido de Rusia. De hecho, Pompeo se reunió hace poco en Sochi con el canciller ruso, Sergey Lavrov, y con el presidente Vladimir Putin, para discutir entre otros asuntos la situación en Venezuela. Y es que por meses, el Kremlin no solo ha defendido a Maduro de sanciones o condenas en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también ha enviado aviones y asesores militares. Además de que ha lanzado advertencias de las graves consecuencias de una hipotética intervención armada en la nación latinoamericana. Para muchos expertos, la posición de Rusia hacia Venezuela se asemeja, salvando las diferencias y los contextos, a un modelo político conocido, un patrón que ya le resultó exitoso a Putin en el otro lado del mundo y que algunos expertos definen como el modelo sirio. Pero, ¿qué es el modelo sirio? En pocas palabras, que la amenaza de un despliegue militar y una estrategia diplomática de presión y confrontación sirven para mantener a flote a un gobierno aliado. En 2011, tras la represión de los levantamientos de la llamada Primavera Árabe, la intervención de una coalición liderada por la OTAN precipitó la caída de Muammar Gaddafi, que murió a manos de una turba poco después. Gaddafi era un aliado de Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética, pero Moscú no intervino para salvarlo. Pero la pregunta sería, ¿y esto cómo afecta a Venezuela? En medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos y los llamados de la Casa Blanca para que Maduro abandone el poder, Rusia envió a Caracas 2 aviones con equipos militares y altos mandos que supuestamente trabajarían en tareas de entrenamiento. Y desde hace meses, Rusia ha amenazado con consecuencias devastadoras para la región y para la seguridad mundial si ocurre una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, ha sido solo amenazas, y el despliegue militar fue de solo 2 aviones y unos 100 militares, lo que no es casi nada comparado con el despliegue ruso en Siria. No obstante, según los expertos, se trata de un gesto simbólico. Otra pregunta que surge: ¿hay riesgos de guerra en Venezuela? La posibilidad de que en Venezuela estalle un conflicto armado es algo que no se puede descartar por completo, pero algunos expertos son escépticos al respecto. Tenemos un duro choque de poder. Las naciones tienen sus ojos puestos en Venezuela y lo que está sucediendo en este momento. Les agradezco a todos los que están dejando su opinión en el chat y su apoyo es muy importante para que esta información llegue a más personas, dándole like, comentando, compartiendo y suscribirse a este canal para que no se pierdan detalle de todos los videos que subimos todos los días, con el minuto a minuto de lo que sucede en Venezuela. Pero no se vayan aún, tenemos más noticias. Rusia admitió que entrena a los militares del régimen de Maduro. Ellos son especialistas que están allí para formar a nuestros colegas.
El embajador de Putin en Venezuela, Vladimir Zayomsky, justificó la llegada de un centenar de soldados rusos en marzo para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos de uso de fuerza. Las tropas rusas que llegaron a Venezuela ayudan al ejército del régimen chavista a prepararse frente a las amenazas estadounidenses de uso de fuerza, declaró el embajador ruso en Venezuela, Vladimir Zayomsky, que no obstante defendió el diálogo. El gobierno venezolano está en estado de alarma desde principios de año, pues Estados Unidos continúa con sus amenazas de uso de fuerza contra Venezuela. En tales condiciones, debe estar seguro de que las armas que poseen están en estado de funcionamiento, declaró en una entrevista. Nuestros especialistas están allí para formar a nuestros colegas venezolanos a mantener su material militar disponible y al mismo tiempo les enseñan la mejor manera de utilizarlo, agregó Zayomsky, precisando que los militares se encuentran en Venezuela en virtud del acuerdo firmado en 2001. Rusia, aliada del dictador Nicolás Maduro, envió en marzo a un centenar de soldados al país suramericano que enfrenta una importante crisis política desde que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, juró como presidente interino del país. En la actualidad, lo reconocen más de 50 naciones, incluyendo Estados Unidos. Esta crisis provocó una nueva confrontación entre Moscú y Washington, que se acusan mutuamente de desestabilizar Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump instó a Rusia a abandonar el país, mientras que Moscú acusó a Washington de querer llevar a cabo un golpe de Estado en detrimento del derecho internacional. Estamos en contra de cualquier intento de injerencia, reiteró el embajador ruso en el cargo desde 2009 en el país suramericano. La salida de la crisis se encuentra en la vía del diálogo y la búsqueda del compromiso, apuntó. En la actualidad, ese diálogo, que debería ser sistemático, no existe, añadió, y responsabilizó de ello a Juan Guaidó y a la oposición, influidos por los radicales y los marginales. Asimismo, elogió la mediación emprendida por Noruega, a donde representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana iniciaron un tímido diálogo la semana pasada. Está muy bien que esos diálogos tengan lugar, declaró, y afirmó esperar que esas reuniones continúen. Preguntando sobre las posibilidades de Rusia y Estados Unidos de hallar una salida a la crisis venezolana, Vladimir Zayomsky consideró que no le corresponde a Estados Unidos y a Rusia entenderse. Eso les corresponde a los chavistas y a la oposición, porque es una crisis venezolana y solo los venezolanos pueden encontrar la solución, mencionó. Vladimir Zayomsky negó que Rusia haya jugado ningún papel para mantener a Nicolás Maduro en el poder durante el intento de levantamiento del 30 de abril de Juan Guaidó. Según el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, el presidente venezolano estaba dispuesto a abandonar el país ese día, pero Moscú se lo impidió. No hubo ningún contacto entre Rusia y Venezuela, declaró el embajador ruso, denunciando una nueva mentira. La crisis venezolana solo es uno de los numerosos puntos de disputa entre Moscú y Washington. El tema fue abordado por Mike Pompeo y el presidente ruso Vladimir Putin durante su reunión en Sochi, Rusia, el 14 de mayo, sin que se produjeran avances destacables. Ahora seguimos con una lamentable noticia. Motín en Venezuela deja al menos 29 muertos y 19 heridos. Al menos 29 personas murieron este viernes en un confuso motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa, Centro, que tiñó de rojo de nuevo las cárceles del país, pues en 2017 y 2018 se produjeron reyentas similares, que se saldaron con 39 y 68 fallecidos respectivamente. Aunque las autoridades no se han pronunciado de forma oficial para informar los detalles del caso, una fuente del Ministerio Público confirmó que en el motín, que se produjo en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, que forma parte del municipio Páez, murieron 29 personas y otras 19 resultaron heridas. Ahora vamos a escuchar las palabras de María Corina Machado en la conmemoración del 7º aniversario de Vente Venezuela. Gracias por ver, comentar y suscribirse a este canal. Y nosotros profundamente creemos en el individuo, tenemos confianza en él, en su dignidad.
Durante generaciones escuchamos solo hablar de socialismo, solo ofertas socialistas, y nosotros creemos en la libertad, en el liberalismo, en todos los planos. Pero muy especialmente nos rebelábamos ante esa concepción de que la política implica abuso, atropello, transar los valores. Y por encima de todo creemos que esta es una nación decente, con profundos valores occidentales, una nación que aspira al trabajo, al mérito, a la excelencia, al respeto del ser humano y a su responsabilidad de asumir su propio destino. Hoy Venezuela es otra. Venezuela en estos 20 años ha cambiado dramáticamente. Hemos perdido mucho, hemos entregado, hemos sacrificado. Pero también como sociedad nos hemos crecido ante la oscuridad. Venezuela es hoy una nación respetada y admirada alrededor del mundo, donde se han desperdigado nuestros hermanos y nuestros hijos, porque es una nación que ha asumido su responsabilidad histórica.